Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro nos anima y nos fortalece para que nosotros podamos también siempre dar ese paso en nuestra vida cristiana. Hoy nosotros estamos reflexionando la teología del libro de Ruth, este pequeño libro tan maravilloso, tan hermoso que se nos presenta. Leíamos nosotros en el capítulo 1. Estábamos comenzando a leer y estábamos viendo desde el versículo 7 en adelante el regreso de Noemí y Ruth justamente a Belén, donde después tenemos esta conversión y que es lo más lindo. El camino de conversión, tu Dios será mi Dios, al final de cuentas es lo que nos dice aquí Ruth cuando habla con su suegra, con Noemí. No la abandona. Justamente la palabra orfá significa la que da la espalda. Upea y pona llevar allí a mí la tera fuera ahí porque mi ango tera hebreo. Hebreo upea dice orfá upea dice el que te da la espalda. Oñe molomo ande. Pea oñe molomo y vivo la ñande gente. Lleva oñe molomo se pea oñe botado. Entonces orfá quiere decir en hebreo el que da la espalda. Y sin embargo, aquí nosotros vemos que la actitud de Ruth es totalmente contraria, que es la que se pone en camino, es la que ayuda, es la amiga. Reá, decíamos, significa amistad. Y de ahí entonces viene el nombre de Ruth, que significa esa amiga, esa que acompaña. Oye, muy aprende, quiere, vos hasan de beipos o beico, anga, oye, pues no es ya, y ajá tan bien. Entonces, en este regreso de Noemí y Ruth, nosotros del versículo 7 estábamos diciendo, comienza esa historia. Noemí dijo a sus nueras, váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Oye, ya yo catuve dejó tranquilo de anila peñembo atarobaco avejina sendiea lleva, sino que tranquilo. Entonces vayan nomás porque ustedes saben que yo ya no tengo hijo que yo les pueda dar. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas, en compañía de un nuevo esposo. Es decir, a anchas para que ustedes puedan ir y para que puedan rehacer su vida. Pero ellas prorrumpieron en sollozos y le respondieron, no, volveremos contigo a tu pueblo. Aquí entonces las dos que se ponen y dicen, las dos volveremos contigo.
te vamos a acompañar, no te vamos a abandonar. Noemí insistió, regresen, hijas mías, ¿por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Tenemos también toda la cuestión, ¿verdad?, de la ley del levirato, la responsabilidad. En el levirato significaba, si el hermano moría, entonces el hermano menor tenía que asumir después la responsabilidad, y ese hijo que nacía es hijo del difunto. Pero esto tiene todo un sentido social, un sentido de acompañamiento. Está todo bien pensado y elaborado, claro, porque la viuda, ¿cuál será el sostén de esta mujer? Y justamente serán los hijos. Entonces, por eso, si no ha tenido descendencia, es ese hermano del difunto el que la asume para poder darle hijo a esa mujer y que pueda tener después alguien que le sostenga en el futuro. ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para casarme, y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas, que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos, ¿esperarán ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Ella también está mirando, ¿verdad? No es mío, mañana. Anda, ella y la mañana antes y la ley no era cuera vende, sino que mira también su situación. Mis dos hijos, que eran justamente el sustento de mi vida, ellas entonces están mirando esta situación, lo mismo que le ha pasado a la suegra y que le pasa también tanto a Orfá como a Ruth. Ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin Orfá despidió a su suegra con un beso. Ahí está, la que le da la espalda entonces, se despidió con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también con ella. Y aquí viene la frase famosa en el versículo 16. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, todo lo que aquí está diciendo Ruth, es decir, es un compromiso directo con la misma suegra Noemí. Y así entonces aquí nosotros podemos ver y podemos entender el camino de la conversión de esta mujer. Es el camino que está haciendo Ruth para ir con su suegra, en este caso Noemí. Es la conversión, el camino hacia Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis consideramos con el salmista la fragilidad y la vulnerabilidad presente en la vida de los ancianos. Esta realidad, que ya es dura en sí misma, da origen en nuestra civilización a situaciones de abandono, de engaños y de abusos contra las personas mayores. Es paradójico que nuestra sociedad tan avanzada en su presunta eficacia propicie al mismo tiempo estas injusticias cada vez más numerosas, que lejos de ser una excepción, muestran palpablemente la cultura del descarte que se ha apoderado de todos nosotros, de la sociedad. Ante esto, el salmista reafirma su confianza en el Señor, que es para él la roca del refugio. Pues de hecho, cuando nuestras fuerzas se terminan, el Señor nos colma de seguridad y de fortaleza. Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, una incapacidad que en ocasiones llega a ser que los ancianos sean despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabilidad
y la fragilidad propia de esa etapa de la vida. Estamos llamados a acoger el magisterio de la fragilidad que la vejez pone ante nuestros ojos de manera creíble en todo el arco de la vida humana, pues todos tenemos necesidad de confiar en Dios e invocar su ayuda. El magisterio de la fragilidad es necesario para realizar una reforma indispensable en nuestra civilización, pues la marginación de los ancianos afecta a todas las etapas de la vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo del Salmo, la cual nos recuerda que en la oración y confianza en el Señor encontramos nuestra fuerza y nuestro refugio en los momentos difíciles de la vida. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Roma recupera el tiempo perdido por la pandemia. Del 22 al 26 de junio celebrará el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que fue cancelado en 2021 por el coronavirus. Sus organizadores han revelado ya el programa. No habrá conferencias estructuradas académicamente con contenido teológico doctrinal, sino que será un momento de encuentro, escucha y debate entre miembros de la pastoral familiar y matrimonial. El encuentro busca impulsar la participación de las familias en la Iglesia y celebrar que el matrimonio es una vocación de primera, tan importante como el sacerdocio o la vida consagrada. Las charlas del encuentro contarán con 62 invitados de 17 países diferentes. La mayoría de ellos serán esposos. Solo habrá 3 sacerdotes. Entre los temas a tratar, se hará especial hincapié en el papel misionero de las familias, el rol de los ancianos, el diálogo intergeneracional y el acompañamiento a los cónyuges no creyentes. También reflexionarán sobre el perdón como eje de las relaciones entre familiares y camino hacia la santidad. El encuentro contará con un fondo de solidaridad para sufragar los gastos de las familias que viajen a Roma desde países sin recursos, y habrá familias grecocatólicas ucranianas con hijos. Los organizadores han habilitado la página www.romfamily2022.com, donde se podrá seguir el evento y descargar materiales. Francisco llegó en silla de ruedas y fue el que abrió el rezo del Rosario. Ante él se erguía la escultura de la Virgen de la Paz, ante la que también rezó su predecesor Benedicto XV para pedir el fin de la Primera Guerra Mundial. Riconcilia i cuori pieni di violenza e di vendetta. Su tutta la terra regni duratura la tua pace. Amén. Los primeros en comenzar los misterios dolorosos del Rosario fueron los componentes de esta familia de Ucrania. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Y entre misterio y misterio se recordaba una situación dramática causada por la guerra. Preghiamo per le persone violentate e scomparse e per i loro familiari e amici, perché non perdano la speranza. Además de la familia ucraniana, también recitaron el rosario representantes de otros países en crisis como Siria o Venezuela. A este rosario rezado en Roma se unieron otros santuarios de todo el mundo como Irak o en la misma Ucrania. En la Basílica de Santa María la Mayor se respiraba una atmósfera de sentimientos encontrados. Se palpaba el dolor de la guerra, pero también la devoción, el recogimiento y una ligera brisa de esperanza con la que afrontar un futuro incierto. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita.
Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Siento que hoy se acabaron
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando de la teología del libro de Ruth. Y ahora miramos uno de los elementos fundamentales, esenciales que encontramos en este libro, que es con respecto al camino de conversión. Tu Dios será mi Dios. Aquí le dice Ruth a su suegra Noemí. Ella le pide y le dice, bueno, y Catún te mandé con ella despedí, Catún te mandé la bye bye, arejón de roga, me lleva porque se nace me buimo a beima, se en mi manda de coema, na mendamos a beima hoy. A mendáramos yepe, así me voy llegamos yepe, me eco pejano, y poco tereita ni. A monga kwa hanwa pe se me voy pejame, hanwa pe me omenda hanwa pende. Es decir, te está hablando de cierta manera de la ley del levirato, es interesante aquí. Alguien que les pueda rescatar, el famoso Goel, ¿verdad? Que encontramos y que hemos visto también. Aquel que redime, aquel que salva, aquel que se pone, ¿verdad?, al frente para salvar esa situación. Ruth llora también con Orfá. Las dos se ponen a llorar, ¿verdad?, con la suegra de toda esta suerte que les ha pasado a ellas. Pero no duda ni un momento. En ningún momento Ruth no duda ante el consejo que le da su madre. Ella sonríe, lleva. Tapejo de la penderoga, mañaponá o pucaú de irimba ebe o gendúgina. Vence toda la oposición de Noemí. Claro, porque Noemí está insistiendo y Noemí vuelve a insistir y una y otra vez. ¿Dónde vamos a ir lejos de ti? Mola Joda lleva. Le dicen a Cristo también los apóstoles. ¿A quién podemos ir a buscar? Le dicen, ¿verdad? ¿Dónde podemos ir? ¿Junto a quién podemos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bueno, se dan cuenta, todas estas son famosas relecturas que se están haciendo desde el Antiguo Testamento. Pero aquí nosotros encontramos desde la narración de lo que pasa con Ruth, ¿verdad?, y con su suegra Noemí. Así están pensando y deseando abandonarlo, pero ¿dónde ir? No tienen otra alternativa. Cuando encontramos, sobre todo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, tú tienes palabras de vida eterna. El capítulo 6, versículo 68 del libro de San Juan, nos habla también y nos vuelve a tocar este aspecto. ¿Dónde vamos a ir? Así también Ruth le está diciendo al final de cuentas, ¿verdad?, a su suegra. Esta es la respuesta de Ruth. Su fe se mantiene firme y decidida. Su casa será la casa del pan, apagando la voz de la sangre. Sigue la voz de Dios que resuena en el silencio de su interior, llamándola al amor y a la fidelidad. Aquí encontramos estas dos características esenciales y fundamentales también para nosotros. Porque en el fondo, lo que Ruth está diciendo aquí en este momento es sos mi suegra, todo lo que sea. Ya hay señalé entre chiste y chiste. Este es el único libro, el único lugar, ¿verdad?, donde una suegra se entiende, pero de maravilla con la nuera. Bueno, lleva, pero pega como medio cierto lento. Este es el único lugar. Y aquí la nuera sí que luego está requete luego. Ahí donde vos te vas, Shehatan. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Shehatan en diciéndolos y llamó. Sin embargo, Orfá, que ya dijimos recién nosotros la traducción de esa palabra, de ese nombre, Orfá quiere decir la que da la espalda. Oñemolomoa. Entonces, al comienzo, Jesaú, lleva a Seimiñe, pero después va recapacitando, va entendiendo y dice, bueno, tajante ya. Ajata ye por acá, ajata hija huella sea, lleva, ajata menda otro, le voy a ir a rehacer mi propia vida. Orfá. De Orfá ciertamente después ya no sabemos más nada. De Ruth sí, porque Ruth le acompaña a Noemí, se van juntas, vuelven a Belén. Pero aquí hay dos elementos, como decíamos, que el autor sagrado quiere contarnos y manifestar muy bien. Y se refiere justamente a este amor y a esta fidelidad que nos está mostrando aquí el autor sagrado, ¿verdad?, a través
de esta imagen tan importante y de esta característica que nos presenta la Ruth, ¿verdad? La moabita, Ruth la moabita. Así entonces, estas dos mujeres, es decir, Noemí y Ruth, moliendo en el mismo molino, una es tomada y la otra dejada. Una es tomada y la otra es dejada. Esto también nosotros encontramos en el libro de Mateo 24, 41. Encontramos lo mismo. Es decir, cuando hablamos dos mujeres moliendo en el mismo molino, una es tomada y la otra es dejada. Se refiere y hace alusión a este libro de Ruth. Algunas veces pensé en ese momento apocalíptico, ¿verdad? Cuando hablamos en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, 41, que dice que en ese momento final, ¿verdad? En ese momento en que te están pidiendo que te juegues por alguien, dice, una será tomada, pero sin embargo la otra será dejada. Aquí hay una decisión y Ruth justamente está mostrando o está diciendo que es la mujer decidida. Yo me he decidido, como decimos nosotros del cristianismo, he decidido seguir a Cristo, ya en esa hermosa música, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Bueno, tiene un poco esa connotación, nos hace entender muy bien que tiene que haber siempre una decisión en el seguimiento. Por eso estamos hablando que este capítulo y estos versículos nos hablan de un camino de conversión. Una será tomada, la otra será dejada. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos
por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir,
no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Ruth. Ruth, entonces, que nos acompaña durante todo este tiempo. Ruth, ¿verdad? La teología de Ruth, este librito maravilloso que nos ayuda sobre todo a reflexionar, ¿verdad? Y a entender una propuesta de salvación, una propuesta de vida. Aquí hablábamos recién y hacíamos una comparación con lo que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Una será tomada y la otra será dejada. Orfá, justamente, entre comillas, digamos así, si vamos a comparar con el Evangelio en la relectura de San Mateo, es la que retorna a su pueblo. Y ya dijimos, la palabra Orfá, el nombre Orfá quiere decir peoñemolomoa, ese que me da la espalda. Eso quiere decir en hebreo Orfá. Pegan la jerga, Orfá. Entonces, ciertamente aquí la suegra le dice, bueno, ustedes ya no tienen futuro conmigo, por lo menos en cuanto a todo lo que significa el futuro de ustedes. Ustedes ya no tienen un futuro conmigo,
porque sena semembuima, si ya se me mete la semembujama, a la sememburamo yepea lleva ya este chima vejano ta lo cacuajama, penemo membujama acuera pene mejor penemo en mi pata madre. Entonces les dice que quédense libres, vuelvan a sus familias, rehagan su vida, pemoñe puñe. Y justamente aquí aparecen las dos figuras, una dejada, la otra tomada. La que es tomada es entonces aquí Ruth, pero es la que va a decir y la que justamente en ese versículo 16 dirá, yo iré a donde tú vayas, le dice a la suegra Noemí. Viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, ante el atractivo de los bienes temporales, su corazón se ha conmovido y su voluntad ha cedido. Esa es Orfa. Ante los bienes de este mundo. Entonces, ese corazón que mira y que dice, acierto con las IAC. Como se ve, tajina la sea hande, lleva año un burrillo y fuera hasta allí por acá otro, precisamente veis seiko por una tajina, de como algo muy mira lo que sea, mi suegra, añangarecoana ese, ayapona de todo y que tu jamás ya la ve cojamos lleva ajatante más. Y bueno, entonces se retira, ¿verdad? Y por eso el nombre Orfa, la que da la espalda, oñemolomo, y se va entonces ante este atractivo de los bienes temporales. Su corazón se ha conmovido y su voluntad al final ha cedido para ir y hacer su camino. Ruth, en cambio, vence. El amor y devoción han triunfado. Por eso decíamos hace rato que aquí hay algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que es el amor y la fidelidad. A ver, vamos, cuimba el año mañana. Amor y fidelidad. Amor y fidelidad. Porque para que exista fidelidad, viendo con alguien, porque es importante, y esto hay que poner para todos los aspectos. Porque alguna vez se opera de problemas, sobre todo en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con respecto a la fidelidad, mía, lleva. Justamente te ponen el binomio. Al poner este binomio, amor y fidelidad, y te mandé. Pepe, ya de ella vemos a Bema. A Pepe es entonces la causa principal. ¿Cuándo comienza a existir entonces una infidelidad en nuestro relacionamiento? Y quiere decir que nuestro amor, entre comillas, se ha enfriado, nuestro amor se ha debilitado. Oíloña. Dicatuila ya es cero jalju formal, lleva a seiko otro ni de nacer ya por la ya posea. La ñandela ya jalju añetete no lleva. Vamos a hacer un camino y vamos a esforzarnos y vamos a procurar verdaderamente, ¿verdad? Este es el amor y esta es la fidelidad real, ¿verdad? Que nos lleva a nosotros, ¿verdad? Esto es importante que tengamos en consideración y que tengamos también nosotros en cuenta. Amor y fidelidad. Ante el atractivo entonces de los bienes temporales, sin embargo, aquí Orfa, la que da la espalda y se vea su corazón se ha conmovido. Y por lo tanto, esa voluntad que ella tenía ha cedido ante los bienes temporales. Ruth, sin embargo, ella vence. Y aquí está, el amor y la devoción han triunfado. Amor y devoción. Ya es ponaje, ya es enduponaje, porque precisamente de ella indica total la lleva hasta ponaje. Tiene que haber amor y devoción. Devoción quiere decir justamente esa dedicación. Luego dice la devoción. El devoto es aquel que justamente practica. Luego dice la practicante. La ñandenda eno la practicante indica tumo ayoila ya jugar la partida ya es ñande. Alleva. La andenete atano indica tumo ayoila de disparar la pelota a la pecueria. Y eso significa ser devoto. Esa es la devoción. La devoción quiere decir entrar en práctica. Hacer tu calentamiento, hacer tu movimiento para que puedas entonces estar en un continuo caminar, en dar respuesta. Pero justamente lo que te mueve para que puedas hacer eso es el amor. Y de ahí viene el amor entonces y la fidelidad. Y por eso el amor y la devoción han triunfado.
porque es esa práctica y es ese empeño lo que nos hace triunfar en dar respuestas verdaderas a Dios, pero sobre todo manifestado en el prójimo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y nos trae ese mensaje de salvación. Hoy leemos y nos propone la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 1 del 12 al 14. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer el día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Zelota, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Queridos amigos, hoy entonces estamos reflexionando esta palabra del Señor que nos invita después de subir a los cielos. Entonces, ahora los discípulos que se acercan, ahora los discípulos que vienen para formarse, pero desde la oración, con la reflexión. Qué importante es entender esto en nuestra vida cristiana, tener que hacer este camino de Dios para poder después entonces salir a evangelizar. Ya preparana, ya para peñan de yara, ñandene no hija iñande, dale, peñan gatuk. Esto es lo que nosotros entendemos como eclesia, comunidad, atuazú. Al mismo tiempo, nosotros podemos mirar también la otra palabrita que es la sinagogues. De ahí viene la sinagoga, ¿verdad?, de los judíos. El atihuazú, el encontrarse para meditar, para reflexionar, para entender lo que significa el mensaje de salvación. Vaya bañan de Yagüero Guatata, lleva peñan de Yarañanembo Evacue. Y aquí hay un elemento esencial que tenemos que tener en consideración, que es justamente la figura de María.
dice que María también estaba con ellos. María que les acompañaba en esta oración. Y al mismo tiempo tenemos que entender que cada uno de ellos, cuando los está nombrando aquí, está guardando, entre comillas, un secreto muy importante en el sentido del relacionamiento con Jesús. Un Jesús que estuvo caminando, un Jesús a quienes ellos han conocido y por quien ahora ellos también serán capaces de dar la vida, de predicar y de anunciar esta buena noticia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí.
En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología tan hermosa del libro de Ruth Tamba, Ñande Bohina con libro, digo, 4 capítulos, pero que tienen una profundidad, sobre todo en su teología. Recordemos que Moab de por sí, porque Ruth es una moabita, ni que Ñande Sarairi, que Moab era como Amón, era uno de los pueblos enemigos acérrimos, ¿verdad?, de Israel. Pero sin embargo, nosotros aquí encontramos es todo lo contrario, ¿verdad? Si nosotros miramos en el capítulo, del Génesis, tenemos que ir hasta el Génesis, cuando nos habla del origen. ¿Quiénes son estos moabitas? ¿Y quiénes son estos amonitas? Pero aquí nos interesa Moab, ¿verdad? ¿De dónde vienen estos moabitas y estos amonitas? Miren un poco el capítulo 19 del libro del Génesis, versículo 30. Dice: Lot salió de Zoar y subió a la montaña donde se radicó con sus 2 hijas porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Allí se instaló con ellas en una caverna. Y la mayor dijo a la menor: nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo el mundo y podamos tener hijos. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con nuestro padre. Así, por medio de él, tendremos una descendencia. Esa noche dieron de beber a su padre y la mayor se acostó con su padre sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. A la mañana siguiente la mayor dijo a la menor: anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche y acuéstate ahora tú con él. Así tendremos una descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre y la menor se acostó con su padre sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Bueno, ¿entendemos? Entonces, como dijimos nosotros, estos pues son enemigos acérrimos, Moab y Amón. Incluso en el libro de los jueces también encontramos, lleva los amonitas, cómo pelean, está Jefté, está Gedeón, todo esto entonces en peleas, digamos así, entre comillas, encarnizadas. Hay otros, están los filisteos, o sea, son todos pueblos que viven en relación con Israel, y entonces la relación siempre había una relación bastante tensa. Y entonces se le presenta aquí, pero de una manera bastante negativa se le está presentando a Leandro. Mira, ¿hijo de quién son ustedes? Son hijos del incesto. Esa es una forma de denigrar, verdaderamente, tanto a Amón como a Moab, amonitas y moabitas. Y sin embargo, aquí Ruth es una moabita. Pero miren ahora toda esta historia que nosotros estamos leyendo en una forma demasiado positiva. Es como también toda la historia que nosotros tenemos de los samaritanos, ¿verdad? En el Evangelio nosotros encontramos que Jesús le defiende a los samaritanos, pero a capa y espada, ¿verdad? ¿Cómo se muestra? Son los samaritanos los generosos, son los samaritanos los que ayudan, son los samaritanos que vuelven a agradecer. Son entonces los samaritanos, ¿verdad? Quienes se presentan de una manera positiva. Bueno, así también aquí. Con el libro de Ruth, lo que nosotros estamos viendo es que una moabita, Ruth, una moabita, es la que después se
pone, ¿verdad?, aquí las pilas y acompaña nada más y nada menos que a su suegra, deja su país, deja su tierra, deja su Dios. Todo es un proceso de conversión de parte de Ruth para con su suegra. Aquí entonces Ruth y Noemí, al final de cuentas, son modelos de constancia en la adversidad. Esto es para subrayar, esto es para entender. Las dos entran en diálogo, las dos entonces se ponen también a descifrar bien, pero son bien sinceras, bien sinceras. Noemí por lo menos ahí pone a yoga. Se diga tu la se me cuero mano bama, la se mena veo mano pe, na pende me bui, se avena se me bui, ella boda. Tapejo para vender ogabe, hacia jatante más ese ogabe, jatante más a esa boicota se lleva, porque imagínense, en este caso Noemí estaba quedando viuda, sin nada, sin sostén. Boria juimo oyo se hikuri verdad de Belén, con Anga o Moab, ahí va y vente mala situación, se encuentra en una desgracia total, como extranjera de nuevo, y con estas dos chicas, ¿verdad?, esposas de sus hijos, que también son viudas, sin hijos, sin sostén. Entremos en Israel. Orfa, la que da la espalda, Oñemolomo, entonces después al final se convence y dice, bueno, pero decíamos que esto es también una forma, ¿verdad?, el atractivo de los bienes temporales. A veces la importante la ya es lleva. Como muchas veces nosotros preferimos ir detrás de estas cosas, en este caso es Orfa. Y sin embargo Ruth que toma una decisión. Lleva las características de esta moabita. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.